¿Qué pasa, humanos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicoactivo. El día de hoy tenemos el round 2 con el biólogo Ricardo Rangel, que ha sido la persona experta en ADN con este tema de las momias o los cuerpos desecados de Nazca. Bienvenido, señor Rangel, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, Pavel. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos estén escuchando. Gracias por la invitación y estamos aquí muy contentos de poder participar en tu podcast. A ver, hay un par de cosas que quiero preguntar antes de continuar con lo que creo que nos quiere decir a todos, que es información nueva sobre específicamente la momia María, si tengo Así es. entendido, y es información de su genoma, ¿no? Tengo entendido. Sí, básicamente del genoma y del metagenoma. Ok. Las preguntas tienen que ver con un par de cositas. En primera, eh, nos dijeron que la diferencia genómica excede lo que está permitido para ser considerada humana. Entonces, por ejemplo, hay una diferencia por encima del 2% en María comparado con los humanos. ¿Se puede decir que esto la convierte otra especie diferente a nosotros? Así es. Digo, no solamente pues por la evidencia genética que se está descubriendo, sino también evidentemente pues por las características morfológicas propias de estos organismos. El hecho de no solamente haber encontrado un organismo, sino ya actualmente sumar aproximadamente 10 individuos con las mismas características fenotípicas, las características físicas que se pueden observar directamente en los organismos, pues nos está hablando pues de que estos seres definitivamente estaban ya constituyéndose pues como una nueva especie. Por los datos que estamos encontrando nuevos, al parecer estaban en este proceso de estabilizarse como una nueva especie bajo un proceso de hibridación que antes pensábamos o yo mismo pensaba pues que pudiera ser artificial, pero con estas nuevas evidencias claramente nos están ahora arrojando información de que este fue un proceso natural que se llevó a cabo en un escenario este, que no teníamos contemplado, pero que con las nuevas evidencias genéticas ahora, al parecer, estamos ya teniendo una mejor claridad de cuál fue el origen de María exactamente. Qué curioso, porque yo hablando con el doctor Piotti de Argentina, ya tuve dos pláticas con él y él me platicaba que él pensaba que eso era lo que estaba pasando, que era, si hay proceso de hibridación, sería un proceso de hibridación natural a través de muchos años por una mezcla de diferentes especies. ¿Nos puede explicar un poquito cómo llegaron, cómo llegó usted a esa conclusión, ya más específicamente, por favor? Sí, claro. Lo que pasa es de que desde el primer punto de vista del análisis que se realizó del genoma de María, aunado pues con las conclusiones también muy relevantes e importantes de la doctora Ailina Hardy, pues de pronto teníamos ahí un rompecabezas bastante curioso en donde un progenitor de la rama humana de pronto fue cruzado con un individuo de la región de África, específicamente un chimpancé o un bonobo, y de pronto fue trasladado pues a América, donde fue encontrado, y posiblemente se pensaba que se trasladó al ser humano, se trasladó al chimpancé. El experimento de hibridación ocurrió en la zona de Cusco, en la zona de Nazca, y se generó pues este organismo, o el organismo tuvo otra ruta, ¿no? Entonces, lo que estamos encontrando es de que efectivamente el organismo tuvo otra ruta, pues, y una ruta mucho más natural y más lógica, en donde los protagonistas de este proceso de hibridación se pudieron haber encontrado de manera natural y ya posteriormente
el resultado de esta hibridación y de la estabilización de esta especie, que fue tal vez encontrada en África, pudo haber sido trasladada a América, ¿no? ¿Qué fue lo que Eh, les dio a entender que viene de África? ¿Hubo algún elemento específico que los hizo sí, identificarlo? sí, sí, claramente, y pues bueno, para ello me gustaría poder compartirles la pantalla, pues para poder Adelante. ver un poquito más gráficos y, y que todos nos podamos entender en ese aspecto. Muy bien. Eh, sí, básicamente, Ok. pues recordemos que ya habíamos estado trabajando el estudio filogenético de manera, pues bueno, dentro de lo que va a ser los nuevos estudios de las nuevas momias que se han estado encontrando, que al menos ahora que estuvimos en Perú, pude ser testigo de la existencia de otros 3 especímenes. Pues debemos de seguir un protocolo, ¿no? Un protocolo para el estudio de estos organismos. Y básicamente yo creo que esta es una de los 9 puntos básicos más importantes en los cuales se debe de trabajar de manera internacional, ¿no? Lo que es la recopilación y preservación de las muestras, el establecimiento de un equipo de expertos multidisciplinario, el análisis inicial de la muestra, la extracción y secuenciación del ADN, la comparación con bases de datos conocidas, el análisis de proteínas y de metabolitos también, el estudio del potencial de potenciales implicaciones biológicas y culturales que hayan podido tener estas en su entorno. Obviamente esto se debe de publicar y debe de pasar por una revisión por pares y evidentemente se debe de estar estimulando la colaboración internacional y la transparencia de todos los datos que se vayan acumulando en estos temas, ¿no? Eh, Evidentemente, pues sabemos y es del dominio público, pues, el momento que se hizo la toma de la muestra de María, que pues evidentemente se realizó bajo las técnicas que en ese momento se podían tener, Pregunta, dada la improvisación del momento. Sí, pregunta pequeña. ¿Cuántas veces se le ha tomado muestras a María? mira, que yo tenga conocimiento, fueron estas que se tomaron en el 2017. Al menos la muestra que nosotros hemos estudiado y que se ha llevado a cabo la secuenciación masiva es la que se tomó en este documental que fue mediático y que está disponible para todos ustedes. Y fue en el momento que se llevó a cabo la toma de la muestra del hueso de la mano, de donde Ok. se produjo la extracción del ADN y de donde se llevó a cabo pues la secuenciación masiva, que es justamente en este momento Y solo específico ha cuando se sido llevó a una cabo. vez entonces que usted sepa. Al menos de la muestra que nosotros conocemos, ¿no? Que hemos Ok. llevado a cabo el análisis de la secuenciación en un equipo Illumina, bajo una técnica de secuenciación masiva, que es las técnicas más apropiadas para poder llevar a cabo el análisis de tejidos viejos, de tejidos antiguos, de tejidos que seguramente han tenido un proceso de degradación en cuanto a su estructura. Pero eso es muy bueno porque justamente este tipo de tecnología trabaja con pequeños fragmentos de ADN para poder llevar a cabo esta secuenciación masiva. Entonces, esta tecnología por eso la hace ideal para poder llevar a cabo este tipo de estudios en momias antiguas, como María, ¿no? Entonces, recordemos que esto ya se subió a las bases del NCBI, que se sabe pues la manera en que este algoritmo lleva a cabo pues el análisis filogenético de cada uno de las secuencias de lectura que va encontrando y que va apareando y que va comparando pues con el gene bank, ¿sí? Ok. Y pues recordemos que se obtuvieron una cantidad exorbitante de lecturas, más de 600 millones de lecturas
En el caso de María, eso pues ha permitido realizar un estudio bastante minucioso y muy detallado, con una calidad de ADN bastante buena para poder confiar en el análisis estadístico que lleva a cabo este programa. Recordemos que encontramos una rama anómala filogenética en la parte final de la descripción taxonómica de este organismo, el cual, cuando se despliega para poder observar a más detalle la información que está encontrando, pues nos dimos cuenta pues de que existe tanto genes que identifican a especie, a dos organismos que es Pampaniscus y Pantroglodites, el 14 y el 15% respectivamente, y eso pues bueno, evidentemente nos ponía en una situación en las cuales tendríamos que hacernos varias preguntas, ¿no? Y una de ellas pues era exactamente qué significaba esa rama anómala presente en el nodo final del árbol filogenético que identifica al Homo sapiens, pues específicamente el género Pan. Nos preguntábamos por qué, además de identificar secuencias de ADN que corresponden al género pan ancestral, que son el 71%, el cual es común en los simios que divergieron de la rama humana hace más de 7 millones de años, también se estén identificando secuencias de ADN que identifican a dos especies modernas, y estas se generaron hace 1.5 millones de años. Entonces, eso es lo que habría la posibilidad de que este organismo pudiera ser generado por un proceso de hibridación. De hecho, yo me atrevo pues a decir y lo puedo sostener aquí en vivo y de frente pues a todos los pares científicos evolutivos, que la única opción biológica concebible es que se haya realizado un proceso de hibridación contemporáneo para generar este organismo. De, de, de constatarse, pues, la existencia de este genoma en este organismo específicamente y que también está correlacionándose con las estructuras fisiológicas, la física, ¿no? Esta comparación, pues, entre estos dos organismos, pues. Entonces, dado que esta información se estaba ahí encontrando, pues recordemos que pues nos cuestionamos si habría la posibilidad de que alguien más hubiese hecho ya un experimento de una célula híbrida, y que sí le encontramos varios experimentos en donde un grupo de científicos estadounidenses construyeron una neurona motora hibridando células de humano y de células de chimpancé, y que posteriormente, una vez que habían logrado la fusión entre estas dos células híbridas, extrajeron su ADN y lo sometieron al análisis también de los archivos de secuencias de lectura y de crona, y encontraron, pues obviamente, que el algoritmo iba acomodando completamente las secuencias de lectura, dándoles un acomodo filogenético armónico en cuanto a al porcentaje de cada una de las lecturas que correspondían a cada rama taxonómica, hasta llegar al final a identificar los genomas tanto del Pantroglodites como del Homo sapiens, hablándonos claramente pues de que estas secuencias de lectura eran capaces de poder distinguir perfectamente un proceso de hibridación, ¿sí? A diferencia, pues, de María, aquí, como el organismo fuente fue efectivamente un chimpancé y no un bonobo, pues evidentemente tenemos una mayor porcentaje, en este caso 33% del genoma de Pantroglodites y un 3% del genoma de Pampaniscus, que es también una reminiscencia del proceso de cuando se llevó a cabo, pues, su divergencia y se generaron estas dos especies. Entonces es esperado, pues, encontrar esta información, y aparte un 64% del pan genérico, que es común
con los seres humanos y los chimpancés, que fue la herencia que se nos fue otorgada después de que se divergió la rama del Homo sapiens y de los simios, ¿sí? Entonces, Ok, eso es normal de encontrarlo, ¿no? Entonces, hicimos estas comparaciones y vimos pues que había una analogía muy interesante en cómo es que daba esta situación y, y, y evidentemente, pues bueno, ya esto nos hizo dar la propuesta de la posibilidad de esta relación filogenética, ¿no? Que hace 7 millones de años divergió la rama de los homínidos y la de los chimpancés, pero que dada la, dada la información que teníamos de la antigüedad de María de 1700 años, y la posibilidad de que esto hubiera sido un proceso de hibridación no natural por las distancias geográficas que existían entre los organismos, pues pensábamos que esto había sucedido pues recientemente. Entonces, por eso aquí yo puse el origen de las flechitas aquí casi casi al final, ¿no? Porque 2700 años en el ámbito cronológico pues es nada, ¿no? Pero ahora con las nuevas evidencias de las cuales vamos a platicar y que espero captar su atención, estamos en la posibilidad ahora de poder decir que tal vez esto ocurrió entre 200 a 300 mil años atrás, ¿sí? Cuando se estima pues que se generaron los primeros seres humanos. Y por también las características genéticas de adaptación que ya presentan estos organismos tridáctilos, seguramente les debió haber llevado ya al menos este tiempo. ¿Y por qué lo digo? Porque eh, si fuese mucho más temprano la generación de estos organismos, posiblemente tendríamos que haber visto reminiscencias, al menos del dedo pulgar y del dedo meñique. Y cuando analizamos las tomografías de estos seres tridáctilos, prácticamente no encontramos estas reminiscencias de estos dos dedos, como sí podemos encontrar, por ejemplo, en el perezoso, que también es un organismo tridáctilo, y podemos ver ahí unas pequeñas reminiscencias de estos deditos, que son de origen más eh, que tienen pues un origen ontológico muy parecido, pues, porque también son mamíferos, pues. Entonces, pero ¿en qué me baso ahora, pues, para poder decir que esto sucedió? Pues bueno, lo que hemos ahora analizado del genoma de María es el metagenoma, pues entonces el metagenoma es lo que nos ha dado pues una nueva luz muy importante de la información de María. Esta imagen en la cual he propuesto para poder darle el nombre a la nueva especie de María, sigue igual, esa no cambia. El proceso de la hibridación contemporánea también, evidentemente, pues lo mismo da 1700 años a los 200 o 300 mil años también, cronológicamente hablando, pues estamos hablando pues de que ha pasado muy poco tiempo desde la generación de esta nueva especie. Esta información también muy importante de la doctora Alaina Hardy es fundamental pues para el establecimiento de esta teoría que estoy yo formulando, tanto del DNA mitocondrial, tanto del haplogrupo del cromosoma Y, que también, pues bueno, nosotros también ya estamos haciendo esta tarea para poder confirmar la existencia de esta información genética y este posible árbol genealógico, que también puede cambiar un poco en cuanto a su concepción una vez que les haga yo de saber la información que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué hemos estudiado ahora? El metagenoma. El metagenoma quiere decir toda la información genética que está constituyendo a un ser vivo, incluyendo obviamente la microbiota y todos los parásitos que pudiera estar teniendo en el momento en que se toma la muestra
de este individuo. Pues sabemos ahora que el metagenoma y básicamente la microbiota es una, una podemos decir como que una puerta a un nuevo mundo desconocido de información que no teníamos con respecto a los microorganismos que conviven con un ser, con una persona, con un ser vivo en especial. Prácticamente todos los organismos contienen microbiota, contienen una microbiota en su boca, en su piel, prácticamente toda la piel tenemos una microbiota específica en el cabello, en el cuero cabelludo, en las mucosas lagrimales, en las fosas nasales, en la microbiota intestinal también es muy importante, y también los parásitos que pudieran estar en ese momento infectando a un organismo. Hay muchos parásitos intracelulares que están habitando en la sangre. Entonces, todo esto es una información valiosa, pues, porque nos puede dar información clave acerca de la salud del organismo o de su enfermedad, o inclusive darnos pistas de la causa de la muerte de un organismo antiguo. Yo Entonces, quería esto fue lo que preguntarle, comenzamos ¿se a dieron hacer. cuenta Sí, cuál fue la causa de muerte de María? ¿Ya la tienen? sí, 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 ya tenemos una posible causa de muerte y justamente aquí te la presento. Oh my Este God. es el análisis de Corona que nos da cuando nos metemos pues directamente a la base del NCBI y llama muchísimo y de poderosa la atención que encuentra de 1,8% de un parásito, en este caso no es un parásito, es una bacteria que infectó a María, que se llama Vibrio parahemolítico, ¿sí? Cuando desplegamos en Crona la información de las bacterias contenidas en el genoma secuenciado, nada más observen, el 62% de todos los genomas bacterianos está acaparado por la presencia, obviamente, de este vibrio parahemolíticos. Entonces llama poderoso la atención. Esto nos hace descartar la posibilidad de que haya sido una contaminación, porque si hubiera sido una contaminación en el momento de la manipulación, pues tendríamos una cantidad muy pequeña de información de este organismo. Para que haya sido contaminado con una gran cantidad de copias del ADN de este organismo, pues la persona que lo haya manipulado, pues habría tenido serios problemas de salud, pues, ¿no? Entonces es muy difícil suponer que este porcentaje tan alto no haya sido, pues, sino por el hecho de que este organismo estuvo infectado, y no solamente eso, sino que posiblemente haya habido una sepsis bacteriana, porque además estaba en el hueso, pues, o sea, la idea de haber llegado al hueso era justamente para poder descartar la mayor posibilidad de que se pudiese contaminar con ADN que se estuviese en la superficie y que cualquier otra persona la pudiera haber hecho llegar ahí por descuido, pues. Entonces, hay una gran posibilidad, y esto obviamente los pares científicos que estén escuchando esta entrevista, cuando se metan a analizar esta parte del metagenoma de María, lo podrán corroborar. O también, evidentemente, recordemos que esto tiene que ver con una interpretación. Y esta interpretación, pues bueno, es la que tratamos de hacer que sea lo más científicamente posible, ¿no? En este caso, pues bueno, al darnos cuenta de que vibroparahemolíticos se encuentra en una gran cantidad, pues nos llama mucho la atención. ¿Y en dónde se encuentra? Pues resulta que es un organismo que solamente puede ser adquirido si comes tú productos del mar crudo, básicamente moluscos. Entonces, esto nos lleva y bueno, se han reportado en la literatura científica cómo es que este organismo puede llegar a causar una disfunción multiorgánica e inclusive una sepsis por la infección de esta bacteria. Entonces, esto nos lleva a suponer un escenario, un posible escenario de la infección de la momia María.
cuando se encontraba en el desierto de Nazca. Recordemos que tanto los reportes últimos de la Universidad de Ica y de el mismo doctor Piotti y de muchos otros que han determinado, ya han visto pues cómo es que este organismo, en el caso de María, naturalmente no presenta pues piezas dentarias. En la segunda audiencia pública se había hecho pues la posibilidad, se había dicho la posibilidad de que se hubiese llevado a cabo una extracción, pero analizando de manera metódica la estructura del hueso de la mandíbula, no hay ningún rastro de la existencia de esos molares. Entonces, esto nos indica de que naturalmente María era así y obviamente tenía un compromiso masticatorio y por lo tanto su dieta debió haber sido una dieta blanda o tuvo que haber sido una dieta blanda, pues al no tener la posibilidad de poder masticar, este, y también por eso sus incisivos, los dientes de hasta adelante, también se encuentran con un mayor desgaste. Entonces, es muy probable que los nativos de Nazca, por querer ayudar en la nutrición de este organismo, se le hayan ofrecido ostiones crudos que contenían el vibrio parahemolítico y que este vibrio haya generado pues un choque séptico en María y que haya sido posiblemente la causa de muerte de María, ¿no? Y entonces fue Entonces, como muerte por intoxicación por repentina, ¿no? infección, exactamente, por una especie de intoxicación o infección, ¿no? Entonces eso es muy probable pues que haya sucedido, ¿no? Pero siguió también nuestro hallazgo, encontramos otras bacterias oportunistas que seguramente durante este proceso de choque séptico se fueron también activando y que seguramente generaron ahí una situación de compromiso en cuanto a esta situación, ¿no? Dame un segundito nada más Sí. para que salga mi niño. Entonces, todo esto evidentemente, pues bueno, fue formulando muchas otras teorías. También encontramos otros organismos, en el caso de Fusobacterium, que pudo haber sido también causa de un cuadro de neumonía en María. También encontramos que hay reportes que esto sucede de manera preponderante. También encontramos otras bacterias como Leptotrichia huaidei, que también pudo haber aunado al fallecimiento de María por una infección. Algo importante también es que encontramos el genoma de una pseudomona no clasificada, es decir, una nueva especie de pseudomona. Encontramos 32 secuencias de varias subespecies de pseudomonas en María, pero interesantemente encontramos una que no ha sido descrita por la ciencia. Ah, Entonces ahí caray. proponemos que esta pseudomona sea llamada justamente una pseudomona tridactilis, porque no había sido descrita, pues es un genoma completamente diferente, es una nueva especie de pseudomona. Es una Y pseudomona que es no, de aquí. sí, completamente terrestre, y una nueva especie que no había sido descrita y que evidentemente María hace 1700 años también la poseía, ¿no? Entonces, de Y aquí puede posiblemente, decirse que de aquí viene la tridactilia o no. no, esta es una bacteria. Ok, ok, Eh, ok, ok. por haber sido encontrada en un organismo tridáctilo, es que Ok, yo propongo pues que la ya. especie de esa pseudomonas sea tridáctilis, ¿no? Ok, ok, ok. Como darle un homenaje pues al Ya. organismo del cual proviene esta pseudomona, nueva pseudomona, una pseudomona, una nueva especie, ¿no? Otro hallazgo también muy interesante es de que encontramos eh, una, una cepa muy específica de bacteria que se llama Acinobacterium, la cepa OR53, la cual tiene una característica muy importante, que es que crece en presencia de radiación de uranio. Eso es algo también muy interesante.
Qué raro. que más adelante tendremos también que analizar por qué María tiene este tipo de bacteria en su cuerpo, ¿sí? Pero bueno, ya entrando ahora sí ya en materia, lo que más nos fascinó, este hallazgo inesperado, fue de que María está infectada con dos protozoarios y uno de ellos es el Trypanosoma brucei. El Trypanosoma brucei es un organismo que solamente existe en África y que solamente es transferido a través de la picadura de una mosca, en este caso la mosca tsetse, ¿sí? Entonces la mosca tsetse tiene una distribución muy limitada, pues. Y el Plasmodium también es un organismo que también tiene distribuciones, a pesar de que también se encuentra en América, no se encuentra exactamente en la región de Nazca, no hay Plasmodium, no hay malaria, ¿sí? Y entonces, eh, aquí vean pues que se encontró al Trypanosoma brucei, a la subvariedad, a la subespecie brucei. Entonces, es una secuencia muy específica. Existen tres tipos de tripanosomas. Los dos que infectan a los humanos y hay otro, en este caso que es el brucei, que solamente infecta animales. Entonces también eso nos habla mucho, pues, de que este organismo, este, que comparte, pues, una rama genética muy importante con el bonomo y con el chimpancé, haya sido más susceptible a poderse infectar con un tripanosoma que solamente existe en África y que solamente infecta animales y no a humanos. Entonces, esto es un hallazgo muy interesante que que nos plantea ahora un nuevo escenario de la existencia de María, pues. Entonces, aquí está la distribución del Trypanosoma brucei, prácticamente en el centro Muy de África, no está ni específico. en el norte, no está en el sur, ¿sí? Órale. Podemos ver dónde es donde se encuentra el Plasmodium, ¿sí? Plasmodium también está en América, está en África, está en Asia, pero en el caso específico de Perú, prácticamente no hay contagios en la zona del desierto de Nazca. Prácticamente no hay casos inclusive confirmados actualmente de infecciones por Plasmodium en esa zona. Entonces, Ok. todo esto, estos dos aspectos en conjunto nos crean pues la posibilidad de generar otro escenario sobre la ruta de migración que tuvieron por una parte los ancestros de María, en donde se dio origen a María y lo que tenemos ahora que resolver es cómo posteriormente María fue trasladada a América. Entonces, cuando nosotros veíamos las características fenotípicas de María, la tridactilia, estos dedos grandes, la robustez de su cuerpo, pues obviamente como que no había un clic, no había una concordancia en el nicho ecológico de un desierto, pues. Pero ahora que encontramos estos datos y revisamos nuevamente las características fisiológicas y físicas de María, entonces, y al encontrar este dato de la existencia del Trypanosoma brucei en ella, pues ahora si la trasladamos a ella en un entorno de una selva, pues ahora ya nos hace un clic mucho más lógico, ¿no? Y el hecho de que tenga genomas provenientes de Asia, pues ya lo hace mucho más factible, pues el hecho de que esta hibridación de humanos de hace 200 o 300 mil años atrás se pudo llevar a cabo, pues, en un ambiente africano, con organismos africanos, y que se haya generado, pues, una nueva especie a través de un proceso de hibridación contemporáneo, ¿sí? Entonces, esto es básicamente la nueva información que tenemos, que yo creo que es muy valiosa para
todos aquellos que están llevando a cabo investigación acerca de las momias pteridáctilas y el verdadero contexto que pudiera tener y de la explicación de las mismas. Ahora bien, evidentemente todavía tenemos un grave problema, ¿no? De poder explicar una ruta migratoria hace 1700 años de María, ¿no? Hacia el continente americano. Y curiosamente, obviamente, pues bueno, al tener esta información, me di a la tarea de poder investigar qué otras evidencias había alrededor de María. Joyce Mantilla me comentó pues de que en el contexto del descubrimiento de estas momias se habían encontrado unas piedras con grabados. Y estos grabados también los he estado analizando. Ahorita si quieren nos regresamos a esta presentación. He estado analizando pues, Sí, sí me los déjame, enseñó Joyce. sí, y aquí también yo los tengo, pero quiero detener esta, esta pantalla porque quiero ahora compartirles otro, otra presentación que tengo aquí, en donde pues hemos hecho un poquito de comparación de algunos de estas señales, perdón, de estos símbolos. Entonces ahora, en el contexto africano, lo que yo me pregunté, pues bueno, si esto se llevó a cabo en una situación nueva, en donde eh, tal vez estas piedras hayan viajado con ellas hace 1700 años, entonces tendríamos esta situación. Aquí hemos encontrado un match o una concordancia muy interesante con el américo etiópico, ¿sí? De algunas de las letras que se encuentran inscritas en estas piedras. Entonces les decía, entonces dije, pues bueno, a lo mejor, si provienen de África, me puse a revisar eh, las civilizaciones antiguas de África y su escritura. Y esto fue lo que encontré, ¿no? Hay símbolos muy parecidos también al Ge'ez etiópico del alfabeto, también un lenguaje milenario africano. Aquí podemos ver también algunos símbolos muy parecidos al américo. Y aquí también muy claros, pues, dos letras presentes del Ge'ez etiópico. Pero lo más interesante, Pavel, es de que me puse a revisar las pinturas rupestres de la zona de África y encontré un paralelismo muy interesante en Nucarri, este organismo tipo insectoide que también se encontró en el mismo contexto de estos seres tridáctilos y vemos una pintura rupestre en donde prácticamente hay una similitud bárbara, pues, con respecto a lo que se encontró también en el contexto de las momias como María, ¿no? ¿Y ese dónde Entonces, fue pues bueno, encontrado? Nucarri también No, la pintura, la pintura. la pintura, pues bueno, ahí se encuentra eh, eh, la, la, la fuente de donde saqué esta información. Ah, Yo te muy la voy bien. a pasar ahorita para que también puedas tú compartirla Sí, en la para descripción ponerla del en la video, descripción del video, por ¿sí? favor. Y que pueda todo el mundo consultar y poderlas observar. Muy bien. No sé, no me acuerdo exactamente en cuál localidad, pero es justamente una zona en África, en donde se hicieron estas pinturas rupestres de estos organismos extrañísimos. Este es uno, pero todo el mural está lleno de unas cosas verdaderamente extrañísimas que no hay un match con los organismos vivos conocidos actualmente, ¿no? Hasta ahora que se descubrió Nucarri y estos seres tipo insectoides muy extraños
que también acompañaban a estas momias, ¿no? Entonces, pues bueno, todo habla pues de que posiblemente el origen de María y de los que son como ella, sean meramente africanos, 100% africanos, y que posteriormente hayan sido trasladados. Recordemos que cada vez hay más evidencias de un intercambio cultural y económico entre Europa y América en épocas prehispánicas. La doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, no sé si ustedes la hayan escuchado y conozcan un poco de su trabajo, pero ella ha encontrado muchas evidencias arqueológicas de la existencia de este traspaso de información. Entonces, no sería pues muy arriesgado a este momento ya, pues imaginar tal vez un escenario en el cual estos organismos que hayan sido capturados, pues toda esta familia, eh, también, ahorita que comenté esto de la familia, eh, también he encontrado que en los seres que son como María, que ya suman como 10, al menos entre 5 y 6 de ellos tienen una malformación en su pecho. Esta malformación se conoce como pectus excavatium, pues es una depresión en el pecho, pues por una deformación del esternón y de las costillas. Varios de estos organismos tridáctilos tienen esta deformación. Entonces, eso a mí me habla de una alta incidencia de algo que en el caso, por ejemplo, de los humanos ocurre muy esporádicamente, o sea, cada 5 millones, o sea, es muy infrecuente pues que suceda. Entonces, el hecho de que en una población tan pequeña estemos encontrando esta deformación con una alta frecuencia, a mí me hace suponer que posiblemente esta población de organismos, en el momento que fueron descubiertos, ya estaba presentando una alta tasa de endogamia. Entonces, cuando hay una tasa alta de endogamia, se espera pues de que este tipo de malformaciones se presenten en una alta porcentaje de los nacidos vivos, pues, ¿sí? Nada más para la audiencia, ¿puede explicar lo que es la endogamia? Sí, la endogamia es un proceso que se llega a dar cuando una población queda de alguna otra manera aislada, pues, y evidentemente ya no puede haber un entrecruzamiento con otras poblaciones porque simplemente ya hay una barrera geográfica que me impide a mí tener un intercambio genético a nivel sexual para generar variabilidad. Entonces, cuando existe este proceso en donde por algún motivo esta especie quedó aislada en una zona específica, se empezaron a reproducir entre hermanos, entre primos, entre padres e hijos inclusive, y entonces esto va permitiendo que genes recesivos puedan expresarse y generar mutaciones que generen este tipo de situaciones Eso, físicas. eso me llama mucho la atención, le voy a decir por qué. Porque la semana pasada tuve a un explorador que vivió una década en Perú que se llama Timothy Alberino. Y Sí, platicamos de que él, abajo de unas pirámides, utilizando un radar especial para ah, ver muchos metros por abajo, se topó con un par de túneles donde caben tractocamiones. wow. Ujú, Y él me estaba hablando de que a él le interesa mucho este caso porque es justo por ahí, por la zona donde más o menos descubrieron los cuerpos, que no sabemos exactamente, sabe muy poca gente, pero lo que sí sabemos, y es que aquí me lo dijeron en el canal, el señor Thierry Jamin me dijo que las momias fueron encontradas en túneles, no en una cueva. claro. Y me llama mucho la atención esto que me dice de la endogamia, porque esto puede ser indicativo que ya sea esta especie haya crecido ya sea en una isla o
en un lugar subterráneo donde no puedan salir realmente, ¿no? Sí es. Y esto Sí, soporta una hipótesis del doctor Michael Masters, que el año pasado sacó un artículo científico de los criptoterrestres. sí es. Entonces, creo que por ahí van los tiros, ¿no? Nos estamos más o menos yendo hacia ese lado de la hipótesis, no necesariamente que sean extraterrestres, porque no hay ningún tipo de evidencia hasta ahorita, más que probablemente pinturas rupestres o cosas así, de que hayan venido Ujú. de otro planeta, En otro sino lugar. Sí, bueno, evidentemente la hipótesis extraterrestre no la podemos dar por perdida completamente, pues, pero yo creo que dentro del ámbito científico, pues evidentemente es que esto es un rompecabezas, pues, y es una ingeniería forense prácticamente lo que se tiene que hacer con la información de estos organismos. Entonces, eso es justamente lo que tenemos que ir escudriñando más a fondo, no solamente del genoma de María, sino de obviamente de todos los genomas de los seres que son como ella, para poder establecer relaciones entre ellas y poder determinar también el origen. Imagínate que en otras dos o tres especímenes que son como María encontremos los mismos rasgos de los haplogrupos de DNA mitocondrial, de los cromosomas, de la presencia también posiblemente de una infección crónica. Ah, también se me estaba pasando esto. El Trypanosoma brucei muy probablemente no le haya causado la muerte, pero sí una infección crónica, y eso es sabido. Muchos organismos pueden vivir de manera crónica con este organismo y no fallecer. Entonces, en el último estudio que se hizo por parte del Ministerio de Cultura de Perú, no sé si te acuerdes un poquito de lo que ahí ellos comentan, pero dentro de los hallazgos comentan las líneas famosas de Harris en los huesos. Y estas líneas de Harris son testigos de la existencia de una infección crónica en este organismo. Pues entonces esto empata perfectamente el descubrimiento del Trypanosoma brucei, del Plasmodium, con estas líneas de Harris que están viendo en los huesos de María, con justamente una posible infección crónica que tuvo este organismo esto le va a en gustar al mucho doctor tiempo. Piotti, ¿no? Sí, 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 ojalá pueda también el doctor Piotti poderlo comparar. No sé si al menos ya las radiografías que hizo el Ministerio de Cultura sean ya de dominio público, pero al menos las que tenemos por parte del Instituto Incari, que son públicas también, pues poder también verificar la existencia de estos hallazgos va a ser muy interesante. Sí, Con la información nueva que me acaba de dar, sí, este, sí ubica el problema que se viene, ¿no? Por lo que me está revelando, porque hay cierto porcentaje de la gente que está siguiendo este caso sí que es. está abogando, incluso hasta peleándose con otra gente, por, Ujú, porque la hipótesis extraterrestre sea la indicada. Ya sé que ya me dijo que no se puede descartar del todo todavía, pero ujú. el que usted diga esto, que María viene de África y que es totalmente terrestre, ella, eso no quiere decir necesariamente que, ah, pues esta tridactilia, ¿cómo se va a explicar, no? ¿Cómo se explica realmente? Bueno, es justamente lo que vamos a analizar. Eh, el quiridio, que es justamente la extremidad de la cintura pélvica y la cintura escapular, es un plan de los cordados terrestres muy bien determinado y estudiado a nivel filogenético, ontológico y evolutivo. Entonces, inclusive ya genéticamente conocemos qué genes están jugando una parte importante en las modificaciones de estas extremidades. Pues hay monodactilia, por ejemplo, los caballos, hay tridactilia en aves, en reptiles, en mamíferos como en el perezoso.
Ahora, en el caso de la momia María, pues también hay una tridactilia, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, ahora tenemos que analizar los genes involucrados en este tipo de modificación de la estructura y, y además también ahora vamos a hacer un análisis tridimensional con expertos en ergonomía para determinar justamente la factibilidad de que María pues, realmente pertenezca a un nicho arborícola, a un nicho selvático, a un nicho africano, pues, porque también pues en sus dedos tienen unos cojinetes eh, este, que, que son compatibles completamente para llevar a cabo una prensión en las ramas o en los como árboles, para y treparse. para treparse, como lo Órale, hace eso también no lo de manera muy sabía. parecida al perezoso. Obviamente el perezoso usa unas garrotas, en este caso la momia usa todo el dedo, pero hay adaptaciones congruentes en su mano para este tipo de actividad. Entonces, pues bueno, esto está abriendo una rama también muy interesante en donde los expertos en ergonomía nos van a poder ayudar pues a establecer esta compatibilidad de la estructura y la función en un nicho ecológico específico. Entonces, en eso vamos a estar trabajando en estos meses próximos. Tiene cara de niño chiquito emocionado, señor Rangel. Sí, sí, la verdad es que sí, me emociona mucho. Este, pero pues bueno, trato pues que mis emociones no rebasen pues la seriedad Pero no, no es poca que cosa, ¿no? conlleva O pues sea, es normal. estos casos, ¿no? Y que de alguna otra manera, pues bueno, para mí era muy importante poder tener esta charla para que la comunidad científica y en general, pues la comunidad en general que está siguiendo este caso, pues bueno, tenga la última información en fresquecito, pues y que también, pues, los quienes con el conocimiento de la bioinformática, pues puedan comprobar esta información con las secuencias de lectura que ya están públicas en el NCBI de los Estados Unidos. Y en base a eso, pues bueno, podamos seguir generando nuevas hipótesis, porque recordemos que al final del día estamos en un proceso de aprendizaje, estamos en un proceso en donde estamos pisando terrenos completamente desconocidos y que evidentemente pues tenemos que sumar y obviamente tenemos que escuchar, debemos, y es una obligación, debemos escuchar todas las opiniones y todas las posibilidades para poder encontrar la verdad. Entonces, se puede decir como conclusión que lo que acaba de encontrarse ya va más alineado con lo que tanto Alaina Hardy como el doctor Piotti estaban también pensando de todo esto, ¿no? Completamente. Evidentemente existen otras cosas, otras situaciones que debemos de explicar, como son los implantes metálicos en estas momias, que muchas de Sí, ellas están prácticamente adosados al cuerpo y que inclusive crecieron alrededor de ellas, pues. sí. Entonces, de que sigue siendo un misterio, este caso de estas momias lo sigue siendo. Tenemos que buscar todas las opciones racionales primeramente posibles para dar una explicación antes de pasar a la posibilidad de las teorías extraterrestres y de la manipulación eh, a través pues de estas inteligencias no humanas. Evidentemente, pues si me preguntan, ¿es un no humano? Pues evidentemente no es un no humano. Estos seres tridáctilos no son humanos, pertenecen a una especie muy relacionada al Homo sapiens, pero definitivamente no son humanos, son una especie diferente y que tiene Pero que de tener, aquí, pero de aquí, pues con un posible origen completamente terrestre bajo un proceso de hibridación contemporánea, pero completamente factible que se haya llevado a cabo pues en un nicho ecológico en el contexto pues del continente africano. muy bien. Muchísimas gracias, señor Rangel. ¿Algo más que quiera agregar y donde quiera que si lo quiere buscar a alguien, dónde lo puede encontrar para que nos pueda decir?
Sí, con mucho gusto. Pues las personas que estén interesadas en entablar comunicación conmigo lo pueden hacer a un correo electrónico que es exosome71, exosome71@gmail.com. Estoy en X como Ricardo Rangel Martínez. También me pueden encontrar en LinkedIn, así como biólogo Ricardo Rangel Martínez. Y pues bueno, con mucho gusto, cualquier duda o aportación que puedan darnos, pues, en esta rama de la investigación que estamos haciendo, pues será y seremos pues muy agradecidos pues en este concepto. Muchas gracias por elegir a Psicoactivo para esto, le agradezco muchísimo. Hombre, muchas gracias a ti, Pavel, y pues bueno, me da mucho gusto pues que tu canal vaya creciendo y me da gusto pues la tonalidad de la seriedad por la cual estás tratando el tema. Muchas felicidades. Se hace lo que se puede. Muchísimas gracias por el cumplido. Gente, ya saben, suscríbanse al canal, denle like, todo eso, ya saben. Muchas gracias al biólogo Ricardo Rangel. Nos vemos a la próxima. Espero que volvamos a platicar pronto. Claro que sí, con gusto. Saludos. Bye.